Bueno, este es el último video de la unidad que vamos a abordar las cuestiones de la farmacología aplicada a la presión arterial, ¿sí? Si bien esto van a tener oportunidad de verlo seguramente en las ciencias biológicas y en la farmacología del año próximo, es importante que tengamos una aproximación a que hay factores que modifican los valores tensionales y la medicalización de la atención de nuestros pacientes es un hecho. No hay paciente que no sea adulto mayor que no esté dejando de consumir alguna forma de antihipertensivo o de terapia antihipertensiva. Por lo tanto, tenemos que tener una primera aproximación, ¿sí? Eh, Recuerden que el control de la temperatura corporal es un tema bastante accesible, así que vamos a dejar que ustedes tengan la oportunidad de estudiarlo por su cuenta. Y el de laboratorio también es muy ameno, así que van a poder ustedes seguramente sin inconvenientes acceder a ese tema. Y cualquier duda y consulta, por favor, no dejen de avisarme. El taller de oxigenoterapia va a quedar para el segundo parcial, ¿sí? Así que es un tema que vamos a dejarlo para reposar de alguna manera y verlo más adelante. Pero todos los demás temas, la unidad 1, 2, 3 y la que estamos a la brevedad empezando, que es la 4, son evaluadas, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona y en algunos textos se la dosa también a la hormona antidiurética, ¿no? Entonces se dice sistema renina-angiotensina-aldosterona antidiurética. Este sistema tiene como misión regular los valores tensionales o de presión arterial, según lo que monitoricemos. Realmente ya estamos acá en la hemodinamia de la presión arterial como variable, de responder frente a episodios hipotensivos. Digamos. Este sistema se activa cuando el paciente aqueja fenómenos de hipotensión arterial. Generalmente los valores tensionales, ¿sí? Hay que buscar siempre fuentes serias, digamos, desde donde decimos que algo es normal o deja de serlo. En Argentina tenemos la SAC, o Sociedad Argentina de Cardiología, la FAC, Federación Argentina de Cardiología, y a nivel mundial hay, digamos, un instituto que es rector en el mundo, que lo que terminan de decir es lo que muchas federaciones acompañan, es el Instituto Nacional del Corazón en la ciudad de Nueva York, ¿sí? El AHA, ¿sí? Instituto Nacional del Corazón de Nueva York. Son lugares donde obviamente estudian muchísimo, estoy diciendo que en otro lado no lo hagan, sino que bueno, las investigaciones que sobrellevan hacen que periódicamente modifiquen algunos consensos o protocolos, y en este caso también a veces pautan aquello que es normal o deja de serlo. Los valores tensionales o de presión, ¿sí? Si bien hemos dicho que no son lo mismo, los valores sí son iguales. Hoy se considera un valor de normotensión arterial cuando el paciente o la persona tiene entre 90 y 60 milímetros de mercurio hasta 130-80 milímetros de mercurio. Ese rango sistodiastólico permite decir que el paciente está normotenso. Actualmente, un paciente que tenga más de 130-80 hasta 139-89 milímetros de mercurio, antiguamente se consideraba que tenía o una tensión arterial normal, alta, ¿sí? Normal, alta. Después se habló de presión arterial limítrofe, limítrofe porque estaba cerca de la hipertensión, y actualmente el consenso dice que se habla de prehipertensión. Es decir, estamos diciendo que ese paciente, si tiene 131-81 a 139-89 milímetros de mercurio, estamos siempre hablando primero la sistólica y luego la diastólica, este paciente está prehipertenso, ¿sí? O si quieren usar diferentes consensos, decir que es presión arterial alta o limítrofe, ¿sí? Para diferentes consensos, pero es casi siempre lo mismo. Digamos, este paciente está en la antesala de la hipertensión. Recuerden que un valor aislado no hace a la hipertensión.
Si una persona me viene, la controlo y tiene 140-90 milímetros de mercurio, no voy a decir que es hipertensa. Tengo que por lo menos controlar en varias oportunidades, en diferentes momentos del día y en varios días, para determinar que la sospecha deja de serlo, para tener un fuerte caudal de información para decir que ese paciente empieza a ser hipertenso. Entonces, un valor aislado no hace el diagnóstico. Este sistema sigue con unos valores, entonces, hasta 139/89 prehipertensión, 140/90 milímetros de mercurio o más, de manera persistente, estamos ante un cuadro de hipertensión arterial. Menos de 90/60 milímetros de mercurio persistente, estamos ante un cuadro de hipotensión arterial. ¿Sí? Recuerden que esto es muy importante porque es un día a día de nuestra tarea de enfermería. El sistema renina-angiotensina se activa a partir de que el paciente tiene un evento de hipotensión arterial. ¿Por qué vamos a estudiar la hipotensión arterial? Porque conociendo el sistema de activación de cómo este sistema corrige la hipotensión arterial, vamos a entender cómo los fármacos antihipertensivos actúan o dónde intervienen para detener la hipertensión arterial. Cuando el riñón, ambos riñones, funcionan, ¿sí? Se dice así, funcionan bajo presión y volumen. ¿Sí? El riñón fabrica orina y la excreta en la medida que la sangre llega a presión y a volumen. Si hay escasez de volumen, porque no se tiene una hemorragia, pierde volumen, pierde presión y el riñón se entera de esta situación y activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Si se mantienen normales, no hace nada. ¿Sí? Entonces, cuando una persona pierde presión o volumen, con la cual la sangre llega al riñón, ¿sí? Se activa el sistema. Entonces, el riñón tiene unas células que se encuentran dentro de la intimidad de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que se llama células del aparato yuxtaglomerular. Células del aparato yuxtaglomerular. Estas células, ¿sí? Están en las arterias renales y están persistentemente midiendo el volumen de la sangre que llega, como también a qué presión llega. Cuando estas células detectan que la presión o el volumen, o ambas, han caído por debajo de lo normal, liberan una hormona que se llama renina. La renina, liberada por el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Empieza a circular por el sistema arterial, alcanza a la circulación hepática y en los hepatocitos hay una sustancia que se llama angiotensinógeno. La renina, ¿sí? Lo que hace es transformar el angiotensinógeno en una nueva molécula que ahora se llama angiotensina 1. Esa angiotensina 1 que sale de los hepatocitos, ¿sí? Que fue estimulada por la renina que convirtió el angiotensinógeno, empieza a circular saliendo del hígado. Va a la circulación pulmonar y en la circulación pulmonar, en los neumocitos tipo 1, ¿sí? Porque hay dos tipos de células pulmonares. Una que se llaman neumocitos tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 van a fabricar el surfactante pulmonar, que es una lipoproteína que estabiliza la membrana alveolar y controla y facilita la difusión gaseosa. Y los neumocitos tipo 1 tienen una enzima que convierte la angiotensina 1, que viene del hígado, en una nueva molécula que se llama angiotensina 2. Entonces,
Repasamos. La angiotensina la produce el aparato yuxtaglomerular del riñón cuando detectó que bajó la presión y el volumen. La renina empieza a circular, va a los hepatocitos del hígado, las células del hígado, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 empieza a circular. Va a los pulmones y los neumocitos tipo 1 tienen una enzima que convierte la angiotensina. Se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina, de la 1 a la 2. Entonces, esa angiotensina 1 llegó al pulmón, se convirtió, gracias a esta enzima, en angiotensina 2, y la angiotensina 2 sale del pulmón y tiene varios lugares a donde ir y promover que la presión aumente, ¿sí? Por ejemplo, va a la hipófisis, ¿sí? Y a su lóbulo posterior, ¿sí? E invita a la hipófisis a que segregue y libere la hormona antidiurética, JADA, hormona antidiurética. Fíjense que es una hormona que evita la formación de orina, ¿sí? Antidiurética, ¿sí? Y eso actúa, esta hormona directamente va al riñón y le avisa a la nefrona que no produzca orina, ¿sí? Porque si a mí me falta sangre, lo peor que puede hacer el riñón es producir orina y perder líquidos, ¿sí? Como una canilla, hay que cerrarla, ¿sí? Eso se llama homeostasis, tiene que buscar el equilibrio. La angiotensina 2 no solamente va a la hipófisis, va también a las arteriolas, ¿sí? Y les dice: achíquense, hagan vasoconstricción, achiquen la luz. ¿Vieron? El ejemplo clásico de esto es, ¿vieron cuando en una manguera sale agua a muy poca presión? ¿Qué hacemos? La tapamos un poquito y el chorro como que sale a alta presión y más lejos. Bueno, la vasoconstricción es ese mismo ejemplo, ¿sí? Entonces la angiotensina 2 le dice: hacete más chiquitita, vasocontraerte y aumentamos la presión. También la angiotensina 2 va a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que son unas glándulas que están arriba de la cúpula renal, y la invitan a esta glándula a liberar una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona tiene la capacidad de ir a la nefrona y a reabsorber sodio, cloro, potasio y retener agua, ¿sí? Muy bien. Entonces la aldosterona es estimulada por la angiotensina 2 y sale de las suprarrenales, de las glándulas que están arriba del riñón. Y la angiotensina 2 también lo que hace, aumenta la actividad simpática, es decir, acelera mi frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial por los diferentes estímulos que recién habíamos dicho. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, a partir de ahora haber entendido cómo el sistema se activa a partir de la hipotensión arterial, podemos entender cómo los fármacos antihipertensivos funcionan. Tenemos 3 fármacos principalmente antihipertensivos. Uno, que es el que generalmente más se usa en las unidades de emergencia, que son los diuréticos, ¿sí? Para eso vamos a venir acá. Son el consumo de diuréticos, porque los diuréticos, ¿sí? Recuerden que lo que van a hacer es producir orina y perder volumen. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, si le hago perder volumen de sangre, digamos, a partir de la orina, no hacerlo sangrar, ¿no? A partir de la orina, los valores tensionales tienden, por pérdida de volumen, perder presión, ¿sí? Eso es una estrategia para salir de la emergencia. Es decir, le damos diuréticos que promuevan la formación de orina y que el paciente orine, y obviamente eso hace una deplexión del volumen dentro del vaso circulando y hace bajar la presión arterial. Los diuréticos tenemos varios, ¿sí? Tenemos los de acción de diurético de asa, que son los más rápidos y conocidos, como la furosemida. Luego tenemos ahorradores de potasio, porque recuerden que, por ejemplo, los diuréticos de asa son muy pocos ahorradores, entonces si yo al paciente lo expongo a consumo prolongado de furosemida, se expone al riesgo de la hipocalemia,
¿sí? Cuando baja el potasio en sangre, se llama hipocalemia. Por favor, repasen los valores en la clase, en el apunte de laboratorio. También tenemos fármacos que lo ahorran, ¿sí? Como por ejemplo, este fármaco en Argentina no es muy conocido, Amilorgue, ¿sí? El que más nos está ahorrando y usamos en Argentina son los inhibidores de la aldosterona, es la espironolactona. La espironolactona no solamente inhibe la aldosterona, que recuerden que era la hormona que estaba liberando las suprarrenales por estímulo de la angiotensina 2, sino que también ahorra potasio. Así que generalmente en una emergencia usamos furosemida, ¿sí? Porque además de ser endovenosa, actúa rápidamente. En un paciente más crónico, ¿sí? Si el volumen es el problema, vamos a usar ahorradores de potasio, ¿sí? Como también lo es la inhibidora de aldosterona, la espironolactona, y otra que usamos, que es media ahorradora, no del todo, es la cloretiazida, que es de la familia de las tiazidas, de los diuréticos. Entonces, esta es una primera familia, ¿sí? Que generalmente acompaña a los antihipertensivos. Es como una buena amiga para tener cerca, ¿sí? Los fármacos antihipertensivos como tales, ¿sí? Tenemos tres familias. Los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ahora vamos a explicarlo. Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ARA2, se dice así, y se escribe con un número romano, y los beta bloqueantes. Y por último, los antagonistas del calcio. Vamos primero a los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que los ejemplos clásicos es el captopril y el enalapril, ¿sí? Entonces, estas drogas son de la familia de los IECA y son antihipertensivos. ¿Y dónde actúan los IECAs? Si decíamos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, actúan a nivel pulmonar. Es decir, lo que evita el enalapril o el captopril es convertir la angiotensina 1 en la 2. Hackea a la enzima convertidora y dice no conviertas a la 1 en 2. Entonces acá es donde se afecta. Los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 actúan principalmente a nivel vascular, ¿sí? A nivel vascular, donde hay receptores de angiotensina 2 que están esperando el mensaje químico de la angiotensina 2 para vasocontraerse. Entonces, cuando yo tomo losartán o valsartán, que son ARA2 de esa familia, estos receptores se antagonizan. Antagonizan significa que lo que venga lo rebotan, no le van a prestar atención. Entonces, la angiotensina 2 va a los vasos y le quiere decir vasocontraete. Si yo tomo estos fármacos antihipertensivos de la familia de los ARA2, no hay hipertensión a nivel vascular. Luego tenemos los beta bloqueantes, que son muy conocidos. Miren, atenolol. También acá está el carvedilol, que está siendo muy usado en la terapia antihipertensiva del adulto. Estos actúan a nivel cardiovascular, a nivel miocárdico, ¿sí? Lo que van a hacer es generalmente enlentecer la capacidad contráctil del corazón, porque a menos gasto cardíaco, menor presión arterial, ¿sí? Esto seguramente en fármacos lo van a ver mucho más. Yo lo que quiero que tengamos en cuenta es que existen familias, dónde están actuando y qué fármacos lo representan. Los antagonistas del calcio, ¿sí? Lo que están promoviendo tienen acción sobre células miocárdicas y también sobre las células de los vasos arteriales. Los más conocidos son aquellos antagonistas del calcio, ¿sí? Que actúan sobre los vasos arteriales. Y entre ellos tenemos la nifedipina y la amlodipina, ¿sí? Son fármacos que actúan en las células de los vasos arteriales, impidiendo que el calcio ingrese a la célula, y en la medida que el calcio no entra a la célula, la presión arterial no aparece. Bueno, estos son temas que hay que revisarlos, hay que escucharlos varias veces y tomar vuestros propios apuntes, ¿sí? Pero son temas muy importantes y que van a ser evaluados en este primer parcial.
Recuerden que el laboratorio básico queda para que lo lean ustedes, igual que el control de temperatura corporal, así como la clase de oxigenoterapia queda para nuestro segundo parcial. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buen día.